I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y bienvenidos un día más al canal. La verdad es que ya tenía muchísimas ganas de volver a grabar. Estos días por fin nos ha dado un poquito de tregua el tiempo y he dicho, de hoy sí que no pasa. Así que hoy vamos a aprovechar para ponernos al día con la limpieza de la casa. Tengo varias zonas que ya iban necesitando un buen repaso y me apetece muchísimo dejarlo todo limpio y ordenado. Así que si os apetece acompañarme un ratito, vamos a empezar. Empiezo por la habitación dándole un buen repaso al polvo que ya le iba tocando. He empezado por esta estantería de aquí. Paso primero el plumero para quitar el polvo más superficial y después termino con un trapo y un poquito de multiusos. Una vez tengo la estantería lista, sigo con las cómodas. Antes compartíamos una entre las dos y sinceramente aquello era una lucha constante para encontrar hueco para todo, así que decidimos comprar otra más y asunto arreglado. Ahora cada una tiene su espacio y mucho mejor. Eso sí, aunque son de IKEA y el mismo modelo las dos, no son exactamente iguales. Cuando fuimos a comprar la segunda ya habían cambiado el modelo y esta lleva como un embellecedor en la parte de abajo que la otra pues no tiene. Entonces bueno, la diferencia sí que se nota un poquito, pero tampoco nos importa demasiado. Y bueno, sigo con las mesillas y con el cabecero, aprovechando que ya estoy liada con el polvo. La diferencia entre una mesilla y otra ya veis que es bastante evidente, me hace gracia porque son totalmente opuestas. Y la cama, como habéis visto, también está hecha, así que esa parte me la voy a saltar. Ya sabéis que aquí las tareas nos las repartimos entre las dos, así que muchas veces mientras una está haciendo una cosa, la otra ya ha adelantado otra y al final así es como nos organizamos mejor y pues todo va mucho más rápido. Aquí me quedaría todavía de limpiar el suelo, pero como el robot aún no ha acabado de limpiar la casa, voy a aprovechar para seguir con otra zona y ya luego vuelvo cuando haya terminado. Ahora me paso a la cocina. Lo primero que voy a hacer es limpiar bien el escurridor antes de ponerme a fregar las 4 cosillas que había. Seguimos sin ir a Action, así que todavía tenemos puesta la alfombría absorbente de siempre. A ver si nos escapamos un día porque la verdad es que tengo un montón de ganas de poder cambiarla. Para quitar toda la cal voy a usar la crema rosa, bueno, la crema rosa o la piedra blanca, porque para mí la verdad que hacen el mismo trabajo. Y menos mal porque este escurridor al ser negro marca absolutamente todo. En cuanto cae un poquito de agua y se seca, se queda lleno de manchas blancas. Así que le doy un buen repaso y vuelve a quedar como nuevo. Going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty-handed. You like fast life, you like to drive, get down. Y ahora sí, voy a fregar todo lo del desayuno. Menos mal que hoy hay muy poquita cosa porque hay días que no sé cómo lo hacemos, que parece que hemos cocinado para un regimiento. Yo no sé si soy la única a la que le pasa. Utilizo un tenedor 10 segundos, lo echo al fregadero como si ya hubiera terminado con él y acto seguido necesito otro. ¿Y qué hago? Pues en vez de coger el que acabo de dejar, saco uno limpio. Y así me pasa con los vasos, con las cucharas, con los cuchillos, con todo. Luego miro el fregadero y pienso, ¿pero quién ha ensuciado tanto si no hemos hecho prácticamente nada de comida? Y pues bueno, acabas llenando el fregadero con 4 cosas que podrías haber usado varias veces. Stars above to let us know.
Ya que tengo la pasta rosa fuera, aprovecho también para darle un buen repaso a la vitro, lo aplico directamente en el estropajo y voy frotando bien por toda la superficie. Es uno de esos productos que siempre me gusta tener en casa. Para este tipo de suciedad me gusta mucho cómo funciona, deja la vitro súper limpia y le devuelve ese brillo que con el uso diario pues va perdiendo poquito a poco. Ya veréis el cambio cuando termine. Antes de aclarar la vitro, aprovecho para darle también al frontal, le echo un poquito de quitagrasas y como el estropajo todavía lleva producto, no hace falta añadir nada más. Voy frotando bien toda la superficie y así dejo todo limpio de una pasada. Y ya después, con una bayeta de microfibra húmeda, pues voy aclarando bien todo hasta que no quede ningún resto de producto. Ya que estoy en la cocina, voy a aprovechar también para limpiar los filtros de la campana. Hacía bastante tiempo que no les daba un buen repaso y sobre todo el que va justo en el extractor había cogido ya ese tono amarillento que va dejando la grasa con el tiempo. Para limpiarlos voy a utilizar el quitagrasas de la marca Zorca, que creo que ya os lo he enseñado alguna que otra vez y de verdad me funciona de maravilla para este tipo de suciedad. Pulverizo bien y con la ayuda de un cepillo y un poquito de Fairy voy frotando. La verdad que es increíble lo rápido que empieza a deshacerse la grasa casi al momento de haberlo echado. Los aclaro con abundante agua para quitar todos los restos de producto y los dejo escurriendo un rato antes de volver a colocarlos en su sitio en el escurridor negro. Y ahora sí, remato la cocina dejando el fregadero bien limpito, le echo un buen chorretón de Cif por todo el interior y con la ayuda del mismo cepillo de antes voy frotando bien todo el interior, insistiendo un poquito más sobre todo alrededor del desagüe, que es donde se suele acumular bastante más suciedad. Y no sé si os pasa también como a mí, pero para mí una cocina no da sensación de estar completamente limpia si el fregadero no está impecable. Ya va siendo hora de sacar la fregona. Ya sabéis que a mí me gusta dejar una habitación completamente terminada antes de pasar a la siguiente, pero claro, como el robot tarda bastante más tiempo que yo en recorrer toda la casa, no me queda otra que ir adaptándome a su ritmo, así que yo aprovecho ese tiempo para adelantar otras zonas y cuando él acaba, pues yo ya voy detrás fregando el suelo y dejándolo todo listo, como en este caso, que acabo de llenar el cubo de la fregona con un chorrito de Dizzy Clean y pues ya voy a empezar a fregar todas las zonas que ya tenía limpias. Wish I could make you stay, 'cause baby I love you. Why you tryna break us up when I'm tryna build it up? I wish I could make you stop, 'cause baby I love you. Guess I'm gonna dance alone tonight. I'm gonna miss your body. You know I can never get it right without you. No, I don't wanna step into the light if I don't get you, shawty. Bring out the sweetness
Sigo por la entrada, que también le hacía falta un buen repasito. Voy a quitar bien el polvo de toda esta zona y a limpiar los 2 zapateros, siguiendo el mismo proceso que en la habitación. También voy a sacar un momentito el mueble para adelante, porque quiero limpiar la parte de detrás, porque se había acumulado un montón de pelusa, ya lo vais a ver a continuación. En la habitación no ha hecho falta hacerlo, ya que cuando pusimos la cómoda nueva, pues aprovechamos para limpiar toda esa zona, y pues de eso hace prácticamente un par de semanas, así que no lo veo necesario volverlo a hacer. Ya solo me queda darle un último repaso al suelo con la fregona y doy esta zona por terminada, así que ahora me toca seguir por el salón. Empiezo quitando el polvo de las zonas altas del salón. Aprovecho también para limpiar la parte de arriba de la vitrina, que si os soy sincera, es una de esas zonas que casi siempre se me olvida hacer. Después sigo con las estanterías que tenemos encima de la televisión. Como siempre, primero paso el plumero para retirar bien el polvo y luego termino con un trapo y un poquito de multiusos, igual que he ido haciendo con el resto de la casa. Y por cierto, no sé si lo habéis visto, que ya no tengo la plantita, la acabo de tirar porque me había dado cuenta de que estaba toda seca. Y pues nada, no me quedaba otra que tirarla a la basura, porque es que se me olvidan siempre regarlas. Y me daba mucha pena porque la verdad que me gustaba bastante cómo quedaba en ese rinconcito. Hago lo mismo en este otro mueble alto que tenemos aquí en el salón. La parte de arriba la utilizamos un poco como almacenaje, porque aquí tenemos algunas cosas que ya estaban en el salón cuando entramos a vivir aquí en el piso, y como desde abajo prácticamente no se ven, pues las hemos dejado ahí como guardadas. Al final es un espacio que aprovechamos pues para tener esas cosillas sin que estén a la vista, aunque de vez en cuando pues toca también subir y quitarles bien el polvo. La zona de mi escritorio normalmente la suelo tener bastante limpia porque es un sitio que utilizo prácticamente todos los días, pero bueno, ya que estoy haciendo una limpieza más a fondo en toda la casa, aprovecho para darle también un buen repasito. Y ahora ya paso a la parte baja de los muebles. La verdad es que esta zona la solemos tener bastante bien, pero justo lo que está debajo de la televisión, eso ya es otra historia. Entre los juegos de mesa que tenemos, los de la Play, los de la Switch y alguna otra cosilla más que hemos metido, al final se ha ido acumulando todo y está bastante desordenado. Me tengo que poner un día tranquilamente a organizarlo porque buena falta le hace. Mirad, ahí lo podéis ver mejor. Pero hoy no toca, porque es que si me pongo hoy con esto, sé perfectamente que se me va a ir media mañana, así que me lo apunto en la lista de pendientes porque de verdad que esta organización sí o sí la tengo que hacer. Y por último termino con la mesa de centro. Esta es una de las zonas que más usamos de toda la casa porque es donde comemos y donde cenamos todos los días, así que intento mantenerla siempre muy limpia.
Ahora me toca aspirar por detrás de los sofás, siempre se acaba acumulando bastante polvo por esta zona y de paso voy a rescatar también todos los juguetes de los gatos que van metiendo por debajo. Y bueno, aparte de aspirar toda esta zona, también voy a fregarlo. Al final, moviendo los sofás para limpiar por detrás, pues merece ya la pena dejar el suelo completamente limpio antes de volver a colocarlo todo en su sitio. Couldn't face the truth that maybe you're just not that nice and humble kind. That would be a lie. Go on, blow up your ego, your undenying, undying ego. Oh, look here he goes, stepping on toes with his humble acting, everlasting ego. Oh, here he goes, here he goes, here he goes. Oh, here he goes, oh, here he goes, oh, here he goes, here he goes, here he goes with his humble acting, everlasting ego. Y con un último fregado doy por terminada la limpieza del salón y también la de toda la casa. La verdad es que da gusto verlo todo tan limpio y recogido después del trabajo que lleva. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, si os ha acompañado mientras hacíais las tareas de casa o simplemente os ha entretenido un ratito. No olvidéis dejarme un me gusta y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, que me ayudáis muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Muchísimas gracias por estar un día más al otro lado y nos vemos muy prontito en un nuevo vídeo. Un beso, chao.